Por venir. Bueno, la pregunta obligada es cómo está la cosa, ¿no? Particularmente hablando de los docentes, porque la verdad decíamos nosotros antes, Baradel, hay mucho para analizar en el mapa sindical en general y en cómo se están modificando las cosas, ¿no? Y la verdad que es una situación muy compleja. Primero, a nivel nacional no nos convocan a paritarias. Eso significó que haya conflicto en varias provincias. Una, que representa casi el 40% del sistema educativo, es la provincia de Buenos Aires, que no hemos cerrado el conflicto, después hablo específicamente, pero por ejemplo otra es la provincia de Chubut, que hace más de 50 días están con una carpa, los docentes, los estatales, hay ocupación de edificios públicos, no cobran el salario, una situación muy compleja, también tiene dificultades Santa Cruz en pagar los salarios. Esto en el tema docente el gobierno lo puede resolver apelando a la ley de financiamiento educativo y llevándole dinero para pagar los salarios docentes. El gobierno nacional no lo hace, por eso no convoca la paritaria, no se avanza. Bueno, hay conflictos en otras provincias, en Corrientes, en el Chaco, que todavía no están resueltos, en Tierra del Fuego. En Neuquén estuvieron 44 días, finalmente se pudo resolver después de una lucha muy importante que encabezó Marcelo Guagliardo, que es el secretario general de ATEM. Pero bueno, hay una situación a nivel nacional que el gobierno, ustedes fíjense, el llamativo silencio del ministro de Educación, parece que no tuviéramos ministro de Educación a nivel nacional, y se dan los conflictos. La provincia de Buenos Aires, la última reunión que tuvimos paritaria fue el 20 de abril. El 20 de abril. Para ver cuál es la presunción en torno a esto, porque, a ver, no resulta lógico que debiendo cerrar una negociación paritaria, el gobierno no los llame a discutir y cuando lo hace, eventualmente, nosotros lo hemos dicho acá infinidad de veces, la propuesta es prácticamente similar a la anterior, digamos, es decir, como que no se quiere avanzar en la negociación. ¿Qué es lo que ustedes están pensando? La lógica es lo que planteamos nosotros al principio. Yo creo que queda claro al conjunto de la sociedad que lo que decía María Eugenia Vidal era una gran puesta en escena. ¿Por qué? Porque esto de dialogar con los chicos en las aulas, los chicos están en las aulas y no dialogan. Fue una gran mentira, no solamente hacia los docentes, sino hacia el conjunto de la comunidad. Nunca quisieron discutir sobre parámetros reales de inflación, inclusive yo sobre la mesa ponía el REM del Banco Central en su momento, que era el 19,5, vos fijate, sí, en la negociación, y ahora es el 27,1. Nosotros le hemos planteado la cláusula de actualización automática, una inflación en su momento el 20 con cláusula de actualización automática. Si hace 2 semanas hubiéramos ido a la negociación, hubiéramos planteado el 25 con cláusula automática. Hoy, a medida que pase el tiempo, tenemos que estar planteando más, el 27 con cláusula automática. Bueno, y lamentablemente el gobierno no quiere escuchar, estamos perdiendo mucho poder adquisitivo con respecto a la inflación. La canasta básica, vos fijate que está cerca, no tengo el número preciso, pero más de 18.000 pesos, sí, alrededor de 18.000 pesos, 12.500 pesos el salario inicial en la provincia de Buenos Aires, y la gobernadora no escucha. Y encima hace declaraciones que son muy urticantes para el conjunto del pueblo, de los bonaerenses, de la sociedad, que fue rechazado, repudiado por el conjunto de la sociedad con respecto al tema de la universidad, que no hacía falta inundar, si era justo poner universidades cuando los chicos pobres no llegan a la universidad. Es una gran mentira también eso, porque hay muchas familias que son muchos chicos que son primera generación de estudiantes universitarios, y eso es muy bueno. Baradel, lo que pasa es que ¿cómo se le explica a aquellos que no entienden por qué hay sectores sindicales que han acordado un 15%, que no han ido al conflicto, paritarias que, bueno, uno apenas se enteraban, ¿no? La mayoría de la gente que se habían cerrado por un 15%, además sin una cláusula gatillo, y que hoy en realidad entendemos que están en problemas, porque ya en el mes de junio van a tener que volver a negociar una cláusula de revisión porque quedó totalmente desactualizada. Pero, ¿cómo le explicarían ustedes que no es una cuestión pura y exclusivamente de los docentes de la provincia de Buenos Aires, sino que ninguna persona puede vivir con un 15% de incremento? No, hoy. Pero no es solamente. Primero, esos sectores no cobraron los que cerraron por el 15% no cobraron el 15%, están todos por debajo de la inflación, porque era en 2 o 3 cuotas y la última cuota la terminaban de cobrar en septiembre. Verdad, claro. Primero, que ya están perdiendo poder adquisitivo. Sí. Esos sindicatos empezaron a pedir la reapertura de paritarias, muchísimo, porque los trabajadores
de esos sindicatos le están reclamando al sindicato cómo puede ser con la inflación que hay, que hayamos obtenido un 8% o un 10%, porque el 15%, vuelvo a decir, es a fin de año. Entonces, nosotros le hemos planteado claramente, hay una situación de crisis generada por el mismo gobierno. Ahora, lo que nosotros no vamos a hacer es firmar un salario a la baja. Si nosotros hubiéramos firmado el 15%, recién la revisión estaría en septiembre. Fíjense qué mal hubiéramos hecho. Bueno, le estamos reclamando a la gobernadora Vidal que realmente tenga en cuenta, primero, que cumpla con su palabra, que no la está cumpliendo, que es dialogar, de poder llegar, poder avanzar, y segundo, de poder alcanzar un acuerdo absolutamente justo, si se quiere, o por lo menos mínimo, en cuanto a no perder poder adquisitivo del salario. Ustedes fíjense que el adelanto que nos dio María Eugenia Vidal, el 5, el 3 y el 2, que sumaría el 10, no es el 10 porque es por franjas salariales, no le llega a todo el mundo el mismo porcentaje, y los jubilados no han cobrado prácticamente el primer adelanto, el resto no lo ha cobrado, o sea que los jubilados todavía están en peores condiciones. Y lo que todo pasa esto es que el conflicto de ustedes, Baradel, es en la provincia de Buenos Aires, pero también cómo afecta el contexto a nivel nacional, porque mientras tanto se está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo que se cree que va a traer es justamente una baja, o por lo menos no incrementos en los salarios, probablemente alguna pérdida de puestos de trabajo. Todavía es más grave porque no solamente el tema salarial, quieren recortar salarios, no hay ninguna duda. Un programa de ustedes, creo que era el de Jabrowski, presentó un informe sobre el tema de los salarios en dólares. Sí. Cómo bajamos al cuarto puesto, éramos Sí. los primeros en Latinoamérica, con Sí. la devaluación y demás. Bueno, pérdida de poder adquisitivo, no hay discusión. Además van por el tema de las jubilaciones. Ustedes fíjense que ahora dicen que no, ya fueron por las jubilaciones, pero ahora Las quieren comisiones. discutir una comisión, Sí. diferentes situaciones, como la de los docentes a nivel nacional. Y Lo que se llaman los regímenes diferenciales. diferenciales, Sí. exactamente, y van por el IPS, el Instituto de Previsión Social, que ya intentó María Eugenia Vidal, pero tuvo una resistencia muy grande nuestra. Van a querer volver sobre eso. La escuela pública se está deteriorando cada vez más. Los médicos hacen un paro el jueves. Ustedes fíjense en los medios, van a encontrar hospitales que abrazos a los hospitales, porque hay una lluvia, se llueve y no pueden, se le corta la luz. Tienen que operar con la luz del celular. Esto no es que lo decimos nosotros, que estamos agrandando, es lo que está pasando. No hay insumos en los hospitales, las escuelas se están deteriorando, no están invirtiendo absolutamente nada. Hay obras que estaban con final de obra hace 3 años que están paradas y no las terminan, y así sucesivamente. Entonces va a haber un ajuste. Cuando hablan de las universidades es porque le quieren recortar presupuesto a las universidades, y que lo que están haciendo en Capital Federal, que lo quieren extender a nivel nacional con el cierre de los institutos de formación docente. Entonces es un ajuste más estructural que afecta la vida cotidiana de la familia, de los trabajadores, pero también de todos los ciudadanos, si se retira el Estado, si no se invierte en el Estado, donde se necesita y mucho. Baradel, el gobierno ha llamado a lo que se llama un gran acuerdo nacional, le dicen ellos, para tratar de vincularse con otros sectores de la política y que los respalden en qué, bueno, en la negociación de lo que es la ley de presupuesto para el año que viene. Digamos, ¿cuál es la posición que han tomado ustedes? No, primero, un gran acuerdo, la verdad que no es feliz la convocatoria, nos remite a dictaduras, ¿no? Como la de Lanuse, ¿no? Un acuerdo con algunos, no es con el conjunto de la sociedad. Primero que si realmente buscara un acuerdo nacional, o sea, no una mesa de diálogo, Sí. no tendría que estar discutiendo con el FMI, tendría que estar discutiendo previamente en la Argentina con los diferentes sectores cuál es la salida de esto. No lo está haciendo, es mentira, es para una foto, es una puesta en escena. Avanzan con el FMI, si no, ¿por qué no lo llevan el tema del FMI al Congreso? Que luego debatan en el Congreso, a ver cuál es el resultado. El 80% de la sociedad está en contra de un acuerdo, porque sabemos en qué termina un acuerdo con el tema del FMI. Y dicen que no hay otra posibilidad. La Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. Somos 40 millones. No hay posibilidad de poder resolver esta crisis de otra manera que no sea endeudándonos para blindar lo que es las ganancias de la especulación financiera. Porque si ese dinero fuera para salud, educación, emergencia alimentaria, uno diría, bueno, veamos cómo es. Ahora, eso es para blindar la especulación financiera. Y como contracara de eso es seguir recortando en el Estado. Miren la solución que tomó María Eugenia Vidal con el tema de las tarifas. En lugar de parar el tarifazo y no autorizar más tarifas para las empresas,
decidió eliminar impuestos. Esos impuestos van al Estado. El Estado... Sí, se desfinancia, ¿no? Se desfinancia el Estado. Sí. ¿El Estado qué hace con eso? Educación, salud Claro. y demás. Prefiere desfinanciar el Estado antes de ponerle un parate a las empresas de energía. ¿Y qué pasa mientras tanto, Baradel, con, por ejemplo, la CGT? La CTA había anunciado una fecha de paro, bueno, ahora la dejaron ahí stand-by para ver si hay una gran medida de fuerza a nivel nacional. Todavía estamos a la espera, podría ser el jueves después de la reunión de consejo Yo directivo. espero que la dirigencia sindical, no es el caso lamentablemente, pero espero que estemos todos a la altura de las circunstancias, porque es lo que está esperando la sociedad. Cuando digo no es el caso, porque hay muchas conversaciones, muchas idas y vueltas, ¿no? Cuando se tendría que tener una posición más clara y más firme. Igualmente, nosotros en función de construir en el marco de la unidad, porque creemos que acá no hay que anteponer las diferencias secundarias sobre la contradicción principal, que es expresar un descontento con respecto a la política económica del gobierno y con respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, vamos a esperar, tuvimos un plenario el lunes con las dos CTA y dijimos, bueno, habíamos convocado un paro para este viernes, vamos a sacar esa fecha y vamos a esperar al día jueves a ver si hay un acuerdo y hay una convocatoria también de la CGT, nos podemos poner de acuerdo. Si hay una convocatoria de la CGT, de la Corriente Federal y de las dos CTA, marchamos a un paro general de actividades que no tiene que pasar la primer quincena de junio. Si no convocaran otras centrales, nosotros vamos a convocar igual la semana que viene con una movilización. Si convocamos todos, va a ser un paro general de actividades, seguramente sin concurrencia a los lugares de trabajo. Si finalmente no hay una convocatoria general, la CTA va a convocar y va a convocar un paro y una movilización a Plaza de Mayo. Pero tendría que ser del 1 al 15 de junio. Del 1 al 15 de junio no se puede esperar más. Yo creo que la semana que viene, la fecha tiene que ser la semana que viene. Y el jueves tendríamos que tener novedades en eso. ¿Qué podría pasar, me estoy adelantando, ¿no? Pero qué podría pasar después del paro general, digamos? ¿Cómo imagina el mapa político o el mapa político sindical? El gobierno, por lo menos hasta ahora, no ha dado señales de que, bueno, sea permeable a algunas exigencias por parte de distintos sectores de la sociedad, sindicatos, oposición política. Digo, el gobierno sigue con lo que es su programa inicial. Es muy permeable Sí. a los grandes terratenientes, muy permeable a las grandes corporaciones, a las empresas de energía, a las multinacionales, pero se cierra con respecto a los trabajadores de la sociedad. Creo que el gobierno es un gobierno que tiene mucho poder, no hay que subestimarlo, tiene mucho poder porque tienen el poder económico y además apoyo no internacional de la política, sino de las corporaciones financieras, pero es un gobierno que cada vez está perdiendo cada vez más legitimidad. O sea, está perdiendo la muestra del 25 de mayo, fue una muestra muy clara en qué lugar está ubicado el gobierno. Una manifestación con más de 1 millón de personas convocando a cantar el himno y a decir no al FMI y el gobierno solo, en absoluta soledad, en Plaza de Mayo. Esto quiere decir que está perdiendo legitimidad en la sociedad. Y cuando un gobierno empieza a perder legitimidad en la sociedad, se empiezan a incrementar las protestas. Y entonces creo que el gobierno en un momento va a tener que escuchar, porque si no, las protestas se van a seguir incrementando. Bien, Baradel, entendemos que lo está matando la presión del micrófono. No, así que lo liberamos. Vamos a liberar. Lo liberamos. No, preguntarle por último. Durante algún momento fue centro o foco de muchos ataques a través de los medios, ¿no? Bueno, recuerdo que era inicio de sesiones, donde incluso el propio presidente de la Nación habló de que se tenía que cuidar solo. La verdad que por estas semanas no estamos viendo, o tal vez me escapan a mi mirada, ¿no? Pero este tipo de embates contra el sindicalismo, o pujas con líderes sindicales, lo hubo con Moyano también. ¿Le parece que hay lugar para que eso continúe ante una medida de fuerza o primero de ese tipo? seguro que sí, porque el marco, se invierte más de 200 millones de pesos nuestros en pagarle a trolls que llevan adelante, una campaña mediática, como la que hicieron ayer con el tema de las mujeres y el tema de la movilización de Ni Una Menos, ¿no? Concretamente, que establecieron un hashtag y demás. Y hace poquito que salió acá en el programa, me decían que yo estaba en Holanda, también retuiteando, concretamente estaba en Holanda. Bueno, fui al Senado y ahí Gustavo Silvestre me hizo una nota desmontando lo que era el tema de la mentira. Hubo otro tuit que salió a decir que después terminan pidiendo disculpas a algunos, ¿no? Porque les ha pasado también. Otro tuit que había
conjugado mal un verbo en el tema del discurso. Son campañas de desprestigio, y digamos, después ¿no? le mandamos el audio y dice, bueno, Sí. te pedimos disculpas, bueno, pero son campañas de desprestigio. ¿Saben por qué? Porque no tienen posibilidad de interpelarnos absolutamente con nada. Vivimos como decimos, sostenemos lo que decimos, no tenemos carpeta, las carpetas que nos buscan están vacías, la única cuenta que nos pueden encontrar es la cuenta sueldo, vivimos mejor o peor que cualquiera de nuestros representados, entonces recurren a la mentira y a la difamación, pero ni siquiera con eso nos van a parar, inclusive con las amenazas. Lo más grave de todo es que todavía no han determinado, la justicia no ha determinado quién ha amenazado a mis hijos. Y esto es grave en una sociedad democrática donde el Estado debería proteger a todos sus ciudadanos.